Buenos días, sean bienvenidos a una tutoría más de álgebra y funciones que se imparte para la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática, la cual se ofrece en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la unidad número 2. Ya en la tutoría de repaso estuvimos revisando algunos conceptos sobre funciones, sobre relaciones, y es lo que vamos a estar abordando este día. Voy a compartir la pantalla. En la unidad número 2 es funciones de variable real y que vamos a estar revisando. En un inicio vamos a ver algunas preguntas para revisar, se supone, lo que el alumno ha estudiado durante este lapso de tiempo entre una tutoría y otra. Luego, en las actividades de desarrollo estaríamos revisando lo que son funciones de variable real, algunos ejemplos, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, y algunas actividades de cierre. Realizaremos un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta tutoría. Esto sí nos alcanza el tiempo, ¿verdad? En vista que no hay estudiantes, se omite lo que es el sondeo de lectura y las preguntas las vamos a responder de una sola vez con lo que ya está en la presentación, que es una función. Veremos la definición, cuál es la diferencia entre una función y una relación, cuál es la diferencia entre dominio y recorrido. Serían preguntas que vamos a estar contestando a continuación. Bueno, ¿qué es una función? Una función, como veíamos en la tutoría de repaso, es aquella en la cual van a existir lo que son dos subconjuntos o conjuntos cualesquiera, en la cual vamos a tener la relación binaria f de a en b y le llamaremos función de a en b si solo si se va a verificar que f, la función, está incluida en lo que es el producto cartesiano de A con B. Esa es la definición de una función, que es lo que veíamos en la tutoría de repaso. También veíamos que si el par ordenado A, B pertenece a la función y el par ordenado A, C pertenece a la función, no le queda otra que B y C sean iguales. Esto quiere decir que dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente, es decir, no pueden tener la misma preimagen si queremos que sea una función, una relación. Sí, claro, puede tener las mismas preimagen, pero una función va a tener una única preimagen en el conjunto de partida y una este,
y puede tener una o más preimágenes, pero ya de imágenes, perdón, pero ya dejaría de ser una función porque ya no va a ser sobreyectiva. Bienvenido, Alfredo. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Justo voy comenzando. No sé si usted revisó el concepto de función. Sí, pero poco nomás. Poco. Vaya, aquí vamos a ir tratando de darle solución a esta parte. De la definición de función nos dice que necesitamos, bueno, en algunos libros está de esta forma, en otros aparece de otra. En esta nos está diciendo que necesitamos lo que son dos conjuntos A y B, que van a estar formando lo que es una relación binaria, lo que veíamos en la tutoría de repaso 2, y nos dice que a la relación binaria que va a existir entre A y B es a lo que vamos a llamarle función, y esa función debe de ser un subconjunto de la relación binaria, y además los pares ordenados A, B y A, C, si existen en esa función, B y C, que serían las imágenes de esos pares, deben de ser iguales para que sea una función. ¿Por qué? Porque tenemos algo similar a lo que es el siguiente diagrama. Me dice si se puede ver la pizarra, por favor. Sí se ve. Vaya, tendríamos esto, men. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una función que va de A a B, para que esto sea una función, se necesita que A solo tenga una única imagen acá. Si A ya tiene dos imágenes, entonces esta no va a ser una función. Sí es una relación, pero no va a ser una función. Eso es lo que debemos de tener bastante claro. Si nosotros tenemos que una preimagen tiene dos imágenes, entonces ya no va a ser función eso que nos están dando. Lo más que puede ser es una relación. Eso es lo que nos está diciendo esa definición que presentamos ahí. Luego de eso tenemos lo siguiente, una representación gráfica de la función, y es lo que le decía, y viene a resumir la definición que tenemos acá, donde este, para que sea función B y C tienen que ser iguales. Luego tenemos la relación. La relación, como observa en la imagen, sí puede ir una misma preimagen a dos imágenes distintas, y también dos preimágenes pueden ir a una misma imagen. Esto puede suceder en las relaciones, no en las funciones, porque si tenemos este caso que hay dos preimágenes que van a la misma imagen, entonces ya no es una función sobreyectiva, sino que sería solamente una función inyectiva. Y esos son algunos conceptos que vamos a estar revisando más adelante. Esta es la definición de relación este, de una relación. Nos dice que es una correspondencia de elementos entre conjuntos. Puede que alguno de estos no vaya a ninguno de estos y no hay problema, va a seguir siendo una relación.
Luego acá tenemos otra definición de función y nos dice que una función es una relación. Ojo, con esto, una función es una relación, pero ¿será que toda relación va a ser función? No, ¿verdad? No toda relación es una función. Las funciones sí es una relación en donde a cada elemento de un conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto B. De esta forma. Luego tenemos esa parte que le preguntaba, toda función es relación, pero no toda relación es una función, porque esta, sí es una relación, pero no es una función. Esta es una función y también viene a ser lo que es una relación. El dominio y el recorrido. El día de la tutoría, no sé si ya revisó el video. Ese día explicaba que hay un dominio y también hay un dominio máximo. Está lo que es el ámbito, el rango y está que no hay que confundirlo. Esos dos conceptos, está lo que es el rango, es todo el conjunto, el ámbito es perdón, el ámbito es una parte del conjunto y el rango es todo, ¿no? Entonces ahí es de que tengamos cuidadito con esos conceptos. Eso está en el video de la tutoría de repaso. Ahora bien, el dominio nos dice que es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. El dominio máximo son aquellos valores que toma la variable independiente. En esto es que se debe de tener cuidado. Porque tenemos el material y ahí están los dos, el dominio y el dominio máximo. Luego el recorrido, llamado también imagen, codominio. El codominio es aquel conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, todos los posibles valores. El rango va a ser el único rango o ámbito, va a ser los valores que toma la variable dependiente. Ya no es todo el conjunto, sino que son los valores que toma la variable dependiente. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Y acá tenemos la definición ya de lo que es un dominio en sí. Vamos a decir que si tenemos una función que va de A a B, una función, llamaremos dominio de la función f al conjunto de todas sus primeras componentes, al cual lo vamos a denotar por d sub f, es decir, acá tenemos que X pertenece a A, entonces existe un Y en B, tal que nosotros podemos formar el par ordenado y va a estar contenido en la función y eso va a ser un subconjunto del conjunto A. Ahora, el recorrido, ¿cómo va a estar dado? ¿Cómo cree que va a estar dado, Alfredo? Sabría decirle. Bueno, vamos a ver entonces. El recorrido viene dado de esta forma.
es el conjunto de imágenes de todos los elementos de A mediante F, al cual vamos a denotar como R sub F, es decir, R sub F es igual a el conjunto donde para todo Y en B existe un X en A, acá, tal que el par ordenado va a estar en la función, pero este conjunto de puntos que vamos a tener nosotros va a ser un subconjunto de B, es decir, del segundo conjunto que nosotros tenemos, ya no del primero, sino que del segundo. Y de esa forma se representa el dominio y el rango de una función. Ahora, para graficar las funciones, yo creo que usted ya ha trabajado con parábola, elipse, circunferencia, hipérbola, ¿no? Sí. Sí. Va. Ahí en algunos casos hay que encontrar algunos puntos convenientes como lo que son este las los puntos de corte con el eje X, con el eje Y. Entonces eso es lo que vamos a estar revisando a continuación. Primero nos dice que el dominio de una función f se determina analizando todos los valores posibles que puede tomar la variable x, de tal forma que la función evaluada en x sea un número real. Eso es lo primero que debemos de tener, salvo el caso en que dicho dominio sea especificado, porque más de algún ejercicio puede ser que se los den y les digan, en este es el dominio que va a estar trabajando. En ese caso, pues no lo vamos a determinar nosotros. El rango de una función se determina despejando la variable x de una función y. Luego se analizan todos los valores posibles que puede tomar y de tal manera que x sea real. Este es algún criterio para calcular el dominio y el rango de la función. Ahora, para el gráfico, nos dice que vamos a tener el conjunto de puntos x, f de x, o es decir, x, y, recordar que y es igual a f de x, recibe el nombre de gráfico de la función y la gráfica de f es la representación de estos puntos en el plano. Este es el gráfico y la gráfica que resulta de unir todos esos puntos es la gráfica de la función. En el eje X se representa el dominio de la función y en el eje Y va a estar representado el rango. La intersección, bueno, si nosotros queremos encontrar la intersección de la función con el eje X, nada más tenemos que hacer la segunda componente 0 y ya tendríamos quién sería eso, es decir, vamos a igualar la función a 0 para estar encontrando esa intersección con los ejes. Para encontrar la intersección con el eje Y, vamos a decir que x es igual a 0 y vamos a evaluar la función en 0 y eso nos va a estar dando quién es quién es nuestro punto en este caso, donde se corta la función con el eje Y. Ahora, algunas propiedades bastante importantes de las funciones, no las vamos a ver todas. El día de la tutoría de repaso sí se mencionaron la mayoría, acá no, por cuestión de tiempo, ¿no? La primera nos dice que si una función que va de A en B, donde A es un subconjunto de los reales, se tiene que x sub 1 y x sub 2 pertenecen al conjunto A, tal que x1 es mayor que x2, entonces nosotros vamos a decir que al evaluar f en x1 y al evaluar f en x2, si se mantiene la desigualdad, se trata de una función creciente. Es decir, tendríamos algo como esto.
Si nosotros tenemos esto, decimos que acá va a estar x1, no importa cómo los tomemos. Y acá tenemos x2. Aquí tenemos que x2 es mayor que x1. Y acá vamos a tener la imagen de f de x1. Y esta es la imagen de x1. Y acá tenemos la imagen de f de x2. Esta se trata de una función creciente. Esta es una función creciente. Siempre que nosotros podamos encontrar que si tenemos dos preimágenes donde una es menor que la otra y las imágenes mantienen esa desigualdad, entonces vamos a decir que esa va a ser una función creciente. Luego, eso por un lado. Para la función decreciente va a ser al revés. Va a ser que la desigualdad, por ejemplo, podemos tener este mismo caso, pero ya la desigualdad va a ser contraria. Puede ser que nuestra función en ese caso venga de esta forma. Entonces acá va a ser nuestro x2 y nuestro x1 va a estar llegando hasta por acá. Aquí vamos a tener la imagen de x2, de x1, perdón. Y acá vamos a estar teniendo lo que es la imagen de f de x2. Entonces aquí ya no se mantiene la desigualdad se invierte porque aquí tenemos que f de x1 va a ser mayor que f de x2. Y que teníamos nosotros que x2 era mayor que x1. Entonces, esta se trata de una función decreciente. No sé si al momento hay alguna duda con esto, Alfredo. No, todo está. Bueno, vamos a continuar. Esta es la otra definición a la que le hacía mención. Y llegamos así a una serie de ejemplos. En estos ejemplos nos pide para las siguientes funciones encontrar el dominio, recorrido, gráfico de la función, los lugares donde crece y decrece y los puntos de corte con con el eje X, pero también se puede hacer con el eje Y. Entonces vamos a tratar de irle dando solución a cada uno de estos problemas. Nos dice el primero, la función f de x igual al valor absoluto
de x menos 2. Y nos pide encontrar dominio recorrido gráfico de la función lugar donde crece y decrece puntos de corte. Eso es lo que nos está pidiendo encontrar y va a ser lo mismo que vamos a estar encontrando para todos los siguientes casos. Primero, ¿cuál cree usted o cómo encontramos el dominio de la función que nos están dando? Como el dominio es de la variable dependiente X, ¿verdad? Sí, Pues ahí yo que me acuerde, creo que se le asignaba valores a X para encontrar un conjunto de par ordenado. Pero no sé si va- es ese. vaya, podemos hacer eso, podemos ver cuáles son los posibles valores que puede tomar la variable X. Vamos a hacer una tablita y acá vamos a poner el valor de f de X igual a Y. Vaya, ¿qué sucede si X vale menos 4? ¿Cuánto vale f de X? Sería f de menos 4. Sería f de menos 4. Y al sustituir eso en la función, ¿cómo nos va a quedar? Quedaría 6. No quiero. Y 6 sería el valor absoluto. 6, ¿verdad? Si valiese menos 3, Sería 5 el valor. 5, ¿verdad? Si fuera menos 2, Sería 4. menos 1, Quedaría en 3. 3, 2. 1. 0 y 1. vaya. Ya con estos valores que tenemos, podemos hacer el gráfico de la función y ver cómo nos va a estar quedando. Aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces,
Vamos a ir colocando cada uno de esos pares. 4,6 estaríamos acá. Luego tenemos menos 3,5, estaríamos en este punto. Menos 2,4 nos quedaría acá. Menos 1,3 estaríamos acá. 0,2. Si se fija, acá ya encontramos un punto de corte con el eje Y. Luego tenemos 1,1. Y tenemos 2,0. 3,1 y si le dábamos el valor de 4 nos iba a quedar 4,2. Entonces la gráfica de la función va a traer más o menos este recorrido. Más o menos ese va a ser el recorrido que va a estar trayendo esa gráfica de esa función. Entonces, ya tenemos eso. ¿Cuál cree, a partir de esto, cuál será el dominio? Pues como los valores son infinitos, sería de menos infinito a infinito el dominio. El dominio de F va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué conjunto es de menos infinito a infinito? Son los números reales. Muy bien. Ahora, el rango de la función, ¿quién sería? Sería desde 0 hasta más infinito. Exactamente. Ahora que ya tenemos el rango, como nosotros debemos dejar evidencia de cómo encontramos los puntos de corte, entonces vamos a demostrar o verificar que en efecto uno de los puntos de corte es 2,0 y para ello vamos a hacer lo siguiente. Puntos de corte con los ejes coordenados. En este caso vamos a hacer f de x va a ser igual a la función que nosotros tenemos, x menos 2. Como queremos encontrar el punto de corte con el eje x, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar a 0 toda esta función. ¿Y qué nos va a quedar? X menos 2 igual a 0. Y en valor absoluto, ¿cómo nos sale esto de acá? Sería menos x más 2. Menos x más 2 igual a 0. ¿Cuánto va a valer x? X positivo valdría 2. Vale 2. Y esto, si se diera el caso que x menos 2 es menor que 0, ¿verdad? Si se da el caso de que x menos 2 es mayor que 0,
nos sale positivo, igual a 0. Si tenemos que x menos 2 pues es mayor que 0 y siempre vamos a tener que x va a ser igual a 2 porque en el valor absoluto vamos a considerar los dos casos y en ambos vamos a obtener que x es igual a 2 y como podemos observar en la gráfica tenemos el punto de corte 2,0. Eso para el eje x. Para el eje y pues nada más es sustituir el valor de 0 en vez de x y esto nos va a quedar valor absoluto de 0 menos 2. ¿Cuánto nos da eso? Sería 0 más 2. 0 más 2. ¿Y esto cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Y como observamos en la gráfica, también se trata de uno de los puntos de corte que nosotros ya habíamos encontrado, que era el 0,2. Entonces no andábamos tan lejos de la realidad. Ahora, para encontrar dónde crece y dónde decrece la función, a partir de la gráfica, ¿dónde crece la función? Desde el punto 2,0. Vaya, entonces vamos a decir que la función crece en el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. 2 a más infinito. ¿Y dónde decrece la función? Desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2, ¿verdad? Y estos son los intervalos donde crece y decrece la función. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sí, solo si puede volver a repetir lo de los puntos de corte. Vaya, los puntos de corte, cuando nosotros queremos encontrar el punto donde se corta con el eje X, con el eje X le vamos a poner. Cuando se quiere encontrar eso, lo que se hace es igualar f de x igual a 0 para encontrar el punto de corte con el eje X, porque cuando usted ya está haciendo eso, usted está diciendo que ya toma el valor de 0, porque y es igual a la función f de x, entonces por eso se hace de esta forma. Y esto ya era la parte de la definición de valor absoluto. Usted me dijo la parte cuando se tiene que, si es negativo lo que está dentro, había que analizar también la parte cuando es positivo. Hay que recordar la definición. Esto es A. Si A es mayor que 0 y es menos A, si A es menor que 0. Esas son las dos cuestiones que debemos de tener cuando estamos trabajando con el valor absoluto. Entonces, usted me dijo la segunda, pero había que hacer la primera, había que hacer esta otra también para verificar que en efecto iba a ser el mismo punto de corte. Cuando estamos trabajando con el eje Y, queremos encontrar el punto de corte con el eje Y, ¿qué hacemos?
se hace x igual a 0. Y como estoy diciendo que x es igual a 0, entonces por eso sustituyo acá 0 en la función. Y de esa forma se obtiene que el punto de corte es el punto 0,2 y en este caso era 2,0. No sé si le aclaré ahí su duda. Sí, ya me quedó más claro. Vaya, vamos a hacer otro. Este otro cambia un poquito mm, la gráfica, la forma. Yo creo que ya estamos más acostumbrados a trabajar con esta otra. Para no estar cambiando la presentación, voy a ir anotando acá de una sola vez los siguientes literales. Este es f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 7. Lo primero sería cuando a nosotros nos están pidiendo todo eso, puntos de corte, el recorrido, el dominio. Lo más conveniente quizás es comenzar a encontrar los puntos de corte si no sabemos cómo va a ser la gráfica. Si nosotros ya sabemos, pues nos podemos ir de una sola vez a realizar la gráfica. Pero cuando no se sabe qué tipo de gráfica es, lo más conveniente es encontrar los puntos de corte. Y vamos a hacer esa parte primero. Puntos de corte con los ejes. Vamos a encontrar con el eje X que dijimos que íbamos a hacer. Íbamos a hacer f de x igual a 0. Si hacemos f de x igual a 0, significa que la raíz cuadrada de x menos 7 tiene que ser igual a 0. X menos 7 es igual a 0. ¿Cómo nos va a quedar entonces ese primer punto de corte? Quedaría igual quizá. Primero sería deshacernos de esta raíz, ¿verdad? Para ello se eleva al cuadrado a ambos lados y eso nos va a quedar x menos 7 igual 0 al cuadrado, eso va a ser siempre 0. ¿Cuánto va a valer x? 7. 7, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un proceso análogo para encontrar el punto de corte con el eje Y. En este caso vamos a decir que x es igual a 0. ¿Será que va a haber algún punto de corte en ese caso? No, porque quedaría como raíz negativa. No, ¿verdad? No hay punto de corte con el eje X. Con el eje Y, perdón. Una vez ya tenemos eso, entonces sí nosotros podemos hacer la gráfica y como no tenemos qué valores, solo tenemos un punto de corte, perfectamente podríamos tomarnos una tablita como en el anterior y darnos valores. Ya sabemos que X solo puede tomar una cierta cantidad de valores.
Esto es X y esto va a ser f de X. Los valores de donde le vamos a empezar a dar a X va a ser de 7 para arriba. Ya sabemos que cuando X vale 7, f de X va a ser 0. ¿Qué va a pasar cuando X vale 8? Y vale 1. Vale 1, ¿verdad? Cuando vale 9, Sería raíz cuadrada de 2. cuando X valiera 11, por ejemplo. Y valdría 2. Va a valer 2, ¿verdad? Entonces, a partir de esto podemos hacer un bosquejo gráfico de lo que sería la gráfica y ya luego con ella determinar dónde crece y dónde decrece la función. Vamos a decir que por acá está el valor de 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, cuando X vale 7, estaríamos acá. Cuando vale 1, estaríamos por acá. Cuando vale 8, perdón, estaríamos por acá. Cuando vale 11, vamos a estar acá. Y la gráfica va a venir en este sentido, más o menos. Va a ser como una semiparábola abierta hacia la derecha. Eso es lo que tendríamos como gráfico. Ahora, ¿dónde crece la función? Desde 7 a infinito. Crece desde 7 a más infinito. ¿Será que tenemos lugares donde va a estar decreciendo? Quizás no. No, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de la función? Es desde 7 a más infinito. Desde 7 a más infinito. Ahora, ¿cuál es el rango o recorrido de esta función? Desde 0 a más infinito. Ese sería lo que nos pedían de esa gráfica. No sé si hay alguna duda con esta parte. Solo que esa función no decrece, ¿verdad? Porque al darle valores menores a 7, la función no existe, ¿verdad? Exactamente, esa función no va a decrecer por eso que usted está mencionando. Y también solo estamos tomando la parte positiva. Si aquí nos hubieran dicho que era f de x igual a menos la raíz cuadrada de x menos 7, si tuviéramos esta parte, entonces nosotros tuviéramos la gráfica, fuera casi todo lo mismo, solo que la gráfica viniera en este sentido. Para este lado viniera la gráfica. Entonces acá la función estaría decreciendo y no va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos tomamos acá,
Si se fija, la función está, la imagen quedaría por acá. Si venimos más abajo, la imagen va a estar más para abajo. Entonces estos valores van creciendo, pero las imágenes van a ir decreciendo. Entonces en eso hay que tener cuidado acá, porque la función solo toma la parte positiva y este hubiese decrecido si tuviéramos la parte negativa. Y existen casos en los que pida las dos cosas. Sería más o menos. Fíjese que les puede pedir o la parte positiva o la parte negativa. No les va a pedir así ambos. Sería rarísimo que se los llegaran a pedir, pero puede ser que sí, en algún caso. Algunas veces lo que hacen es trabajar con funciones cúbicas. Ahí sí va a haber casos donde va a crecer, donde va a decrecer la función. No sé si hay alguna otra duda. No, todo bien. Vamos a hacer otro, siempre vamos a estar encontrando lo mismo. Pero este ya cambia radicalmente en lo que lo que vamos a hacer. Y dice que f de x es igual a 5x más 5 sobre x menos 9. ¿Qué es lo primerito que debemos de analizar cuando tenemos una función racional? Como dijo, ¿Qué es lo primero que debemos de ver cuando tenemos una función racional? Cuando nosotros tenemos una función racional, lo primero que debemos de ver es dónde está definida la función. ¿Se recuerda que al principio yo le dije que habían valores, estaba lo que es el dominio máximo y el dominio normal? Entonces, un dominio máximo, un dominio son todos los valores que puede tomar la variable x. El dominio máximo son los valores que toma la variable x. Por ejemplo, acá nosotros podemos decir que todos los valores que toma la variable x, más si estamos en una función que va de R en R, serían los reales. Pero ¿qué está sucediendo? Si nosotros decimos que x toma el valor de 9, ¿será que la función se va a mantener definida? no porque cambia el valor. No, ¿verdad? Primero, 9 menos 9, eso se nos va a hacer 0. Y si tenemos este caso, entonces se nos hace indefinida la función. Y de ahí vamos a estar encontrando lo que es el dominio de la función. Tenemos que analizar que es x menos 9 debe de ser distinto de 0 para que esto no se nos haga indefinido. Entonces no le queda a x que ser distinta de 9. Y de esa forma vamos a decir que el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 9.
El 9 no puede tomar esa función porque entonces se nos hace 0. Para el rango o el recorrido que vamos a hacer, mencionaba que el codominio son todos los valores que toma la función, pero ya el rango ya no, ya es aquellos que cumplen con que satisfacen la función. Entonces vamos a verificar lo que es el rango, a ver si cuáles son esos valores. Lo voy a hacer acá, el recorrido o rango. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer y igual a f de x, pero si hacemos eso significa que y va a ser igual a 5x más 5 sobre x menos 9. Ahora, nosotros queremos encontrar o queremos llevarlo a esta misma forma, pero donde x sea igual a algo que sea racional. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que queremos es despejar x en algún momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucede si venimos y tratamos de hacer lineal toda esta función? Multiplicamos a ambos lados por x menos 9. Nos quedaría y factor de x menos 9 igual a x menos 9 factor de 5x más 5 sobre x menos 9. De esta forma nos quedaría en el lado izquierdo xy menos 9y igual en la parte derecha esto se nos va, este paréntesis se nos va con este y solo nos queda 5x más 5. Ahora vamos a dejar a un solo lado lo que tiene que ver con las x y al otro todo lo que tiene que ver con las y o que sea algo independiente. De esa forma nos queda xy, 5x está aquí sumando, va a pasar a este lado a restar y nos va a quedar menos 5x, perdón, igual a 5. Este 9y está restando, va a pasar a este lado a sumar 9y. De esta forma nosotros podemos sacar o despejar, perdón, obtener factor común, que es lo que se veía en la tutoría 2. X factor de y menos 5 igual a 5 más 9y. Ahora ya estamos en condiciones de despejar x y nos queda que x va a ser igual a 5 más 9y sobre y menos 5. De esta forma ya podemos ver cuáles son los valores que puede tomar la variable y. ¿Cuáles cree usted que van a ser esos valores que va a estar tomando la variable y? Serían los reales menos el 5. Los reales menos el 5, ¿verdad? El rango de la función va a ser los reales menos el 5. Siempre que usted tenga una función racional, de eso es lo que vamos a hacer para encontrar el dominio
analizar qué es lo que tenemos acá en el denominador y para el recorrido hacer esto, hacer un cambio, y igual a f de x y luego despejar a x de lo que tenemos ahí para estar encontrando quién va a ser el recorrido. Ahora que ya tenemos eso, podemos encontrar quién va a ser el punto de corte con los ejes. Punto para llevarlo en orden. Acá voy a hacer los puntos de corte. Okay. Acá con el eje X. Cuando hacemos con el eje X, sabemos que f de X tiene que ser igual a 0. En este caso, ¿cómo nos quedaría ese punto de corte? Bueno, sería 5x más 5, perdón, 5x más 5 sobre x menos 9 igual a 0. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría 5x más 5 igual a x menos 9. 5x más 5 igual a 0 por x menos 9. Ahora, esta parte izquierda nos va a quedar lo mismo. 5x más 5 y en la parte derecha, ¿cómo nos queda? Queda 0. Da 0, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer x entonces? Sería 5x igual el 5 está sumando, va a pasar a restar. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo con el eje y. Para esto hacemos x igual a 0. Entonces f de 0 es igual a 5 por 0 más 5 sobre 0 menos 9. ¿Cuánto nos va a quedar esto? 5 sobre menos 9. 5 sobre menos 9. Y esto no es más que menos 5 novenos. Y ya obtuvimos los dos puntos de corte. En este caso, el punto de corte es menos 1,0 y en este otro caso, el punto de corte es 0, menos 5 novenos. Y esto es lo que nosotros vamos a estar tratando de graficar en nuestra función. Si con esos puntos que nosotros hemos encontrado creemos que no es suficiente, perfectamente podemos hacer una tablita para estar encontrando qué valores va a estar tomando o por dónde va a estar pasando esa función. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita con ciertos valores que puede tomar la función. ¿Qué sucede si x toma el valor de 1, por ejemplo?
Queda 10 sobre menos 8. 10 sobre menos 8. Y esto es menos 5 cuartos. Si X toma el valor de 2, Queda 15 sobre menos 7. menos 15 sobre 7. Si X valiese, por ejemplo, menos 2, Queda 5 sobre 7. 5 sobre 7. Aquí le quedaría menos 11 en la parte del denominador, porque como ambos son negativos, entonces quedaría 5 sobre 11. Ahora, si valiese, por ejemplo, 10, ¿cuánto sería? Quedaría 55 55 sobre 1. sobre 1, ¿verdad? Y así podríamos irle dando valores. No soy muy buena dibujando. ¿Ya ha trabajado usted con GeoGebra? No. Sí. Entonces le voy a hacer ahí la gráfica porque sé que no me va a quedar bien acá. La gráfica de esta función va a ser f de x igual a 5x más 5 sobre x menos 9. Y de esta forma tendríamos la gráfica. Voy a trazar una de las gráficas que encontramos, que era la de x igual a 9. Si se fija, tenemos esta de acá, que la gráfica va a llegar a estar bien cerquita de x igual a 9, pero tanto la que está abajo como la que está arriba, pero nunca las va a estar tocando. Otra recta que encontramos era la de 5 menos 5 novenos. Disculpe, está mostrando la gráfica. Ay, perdón, perdón. Ahora sí, ya estoy presentando. Va. Acá tenemos las gráficas que nos resulta al hacerla en GeoGebra. Esta es una parte, esta es otra, viene a ser como una tipa para hipérbola. Y x igual a 9 es una asíntota que tenemos ahí. Y la otra era y igual a 5. Y igual a menos, a 5, perdón.
Y en efecto, aquí tenemos la otra asíntota que se nos está formando. La gráfica va a estar, la parte derecha bastante cerca de esa recta y la parte izquierda de esa gráfica también se va a estar acercando bastante a esa asíntota horizontal que tenemos y a las asíntotas verticales, pero nunca las va a estar tocando. Entonces, a partir de esto, ¿de dónde a dónde estaría creciendo la función y de dónde a dónde estaría decreciendo? Crecen desde el infinito, pero ahí ya no sé hasta dónde. Vaya, crece desde menos infinito hasta 9 porque usted puede tomar, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si usted toma que este es un punto, acá toma un punto y acá se toma otro. Entonces, la imagen de esta función va a ser esta, de acá para acá, algo así, y la imagen de esta otra va a estar llegando hasta acá. Más o menos esto es lo que vamos a tener. Entonces, si se fija, este número es más pequeño, este es más grande. Las imágenes igual se mantienen. Esta es más grande y esta es más pequeña. Entonces ahí la función está creciendo. Ahí va a estar creciendo, va desde menos infinito hasta 9. Lo voy a poner ya en la pizarra para que quede ahí. Crece desde, en este caso, como los valores no los toma, tampoco los vamos a tomar acá nosotros desde menos infinito hasta 9. Crece desde 9 hasta más infinito. Ahí va a estar decreciendo la función. Esos serían los intervalos donde crece y donde decrece respectivamente. No sé si hay dudas con esto. Entonces, en este tipo de función, crece siempre tomando el valor del cerilla del dominio de punto que no toca en el dominio. Sería Exactamente. Desde ahí está creciendo o decreciendo.
Ah, entonces ahí sería. Sí, desde ahí usted va a analizar los puntos de donde que no está tocando el dominio. Desde ahí usted ve dónde está creciendo la función, dónde está decreciendo. Ah, ok. El último que está con respecto a esa parte es de la siguiente forma. F de X igual a 3X menos 7 sobre la raíz cuadrada de 1 más 3X. ¿Qué tenemos que analizar en ese caso? Sería igual a la anterior. Analizar el denominador. Vaya, sería igual, ¿verdad? Vamos a analizar el denominador. Algo que se me escapó decir cuando vimos el de la gráfica de la... En este caso, cuando estamos viendo el dominio, en este caso, tenemos que ver que x menos 7, lo que está dentro, sea mayor o igual que 0 para encontrar el dominio. Igual en el caso que vamos a analizar ahorita, vamos a analizar el denominador, pero a la vez tenemos que analizar lo que está dentro de este denominador. Es decir, vamos a ver que la raíz cuadrada, 1 más 3x, por un lado, tiene que ser distinto de 0. Para que sea distinto de 0, puede ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Pero, como no puede ser, perdón, tiene que ser distinto de 0. Entonces, este no puede tomar el valor de 0 y vamos a decir que esto debe de ser estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Si bien es cierto, lo que está dentro podría ser 0, pero si eso es 0, entonces el denominador se nos va a estar indefiniendo. Entonces, por eso lo vamos a dar de esta forma, estrictamente mayor que 0 cuando estemos trabajando estas radicales en el denominador. Cuando está en el numerador, esto puede tomar el valor de 0, no nos indefine la función. Pero en este caso sí, tenemos que restringirlo a que sea mayor que 0, lo que está adentro de la función. Es decir, 1 más 3x tiene que ser estrictamente mayor que 0. No puede ser mayor o igual porque si es igual, se va a indefinir la función. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto va a valer el dominio en este caso? A partir de eso, ¿cuánto va a ser el dominio? Sería un tercio. ¿Un tercio o menos un tercio? Es un tercio. Va, nos queda 3x mayor que este es positivo, va a pasar a este lado como negativo y de esa forma x va a ser mayor que menos un tercio. Es decir, el dominio en este caso ya no vamos a decir que son todos los reales menos menos un tercio, sino que nos está diciendo que parte de este menos un tercio hasta más infinito. Eso es lo que nos estaría diciendo en este caso este dominio.
Lo voy a escribir de esta forma. Menos 1/3 hasta infinito. Este sería nuestro dominio. Ahora, para el rango, ahí sí vamos a trabajar un poquito más. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero a eso le vamos a agregar otra cosa. Vamos a hacer y igual a 3 recorrido. Y va a ser igual a 3x menos 7 sobre la raíz cuadrada de 1 más 3x. ¿Cómo hacemos para deshacernos de esa raíz cuadrada o qué proceso seguimos para convertir lineal esa ecuación? Se racionaliza. Vaya, si racionalizamos, ¿cómo nos quedaría? ¿Por qué no mejor para evitar no racionalizar? Multiplicamos por raíz cuadrada de 1 más 3x. Al hacer eso nos queda y raíz cuadrada de 1 más 3x igual a 3x menos 7. Al multiplicar por raíz de cuadrada de 1 más 3x a ese lado, se nos estaría yendo con esto y solo nos va a quedar 3x menos 7. Para deshacernos de esta raíz, porque nosotros andamos en busca de querer despejar x, para deshacernos de ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para deshacernos de esa raíz cuadrada? Se eleva al cuadrado ambos miembros. Vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Nos quedaría y al cuadrado, factor de 1 más 3x, igual a 3x menos 7 al cuadrado. Y de esa forma ya nos deshicimos de la raíz cuadrada. ¿Qué más podemos hacer ahora? ¿Qué hacemos con esto de acá? Se descompone el factor. ¿Cómo nos quedaría? Y cuadrado, factor de 1 más 3x, igual a ¿cuánto? 9x cuadrado menos el ¿Menos cuánto? $42x 22x más ¿cuánto? más 49.
más 49, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos va a quedar? Y al cuadrado más 3xy cuadrado igual a 9x al cuadrado menos 42x más 49. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros? Vamos a tratar de formular una ecuación cuadrática y resolverla. Entonces, vamos a dejar 9x al cuadrado menos 42x más, lo voy a ir poniendo en orden, todo lo que depende de x sería este otro, lo vamos a pasar al lado derecho, nos va a quedar menos 3x al cuadrado, 3x más 49 menos y cuadrado igual a 0. Entonces tendríamos 9x al cuadrado menos 42 menos 3 más 3y por x más 49 menos y al cuadrado igual a 0. Aquí ya tenemos nosotros lo que es una ecuación cuadrática, la cual podemos resolver mediante la fórmula cuadrática. Es decir, en este caso, A va a valer 9, B vale menos 42 más 3y y C vale 49 menos y al cuadrado. Esos serían los valores a sustituir en la función cuadrática para encontrar cuál va a ser el rango de esa función. ¿Qué podemos hacer después? Dijo que se iba a usar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Hay que usar la fórmula cuadrática. Vaya, cuando trata usted de hacer esa fórmula cuadrática, trata de ver a qué llega con esa fórmula, pero si no me he equivocado en los cálculos, va a llegar a obtener lo siguiente. En la parte que va a quedar, la fórmula le quedaría x igual a MSB
más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Menos 4ac, esa parte el que le va a quedar ahí adentro, va a ver que al hacer algunos cálculos ahí, va a llegar a obtener que esta parte le va a dar y cuadrado más 32. Y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, porque es el discriminante y para que la raíz no sea negativa, entonces debemos de asegurar que y al cuadrado más 32 sea mayor o igual que 0. Pero, ¿qué sucede en este caso? Y cuadrado debe de ser mayor o igual que menos 32, pero nosotros no le podemos sacar raíz cuadrada a un número negativo y de ahí vamos a estar concluyendo que el rango de esa función va a ser de 0 a más infinito. A partir de resolver esa ecuación cuadrática. No la voy a resolver, ya tiene usted acá los valores y aquí está la fórmula para que sustituya todos esos valores y debe de llegar a obtener que la parte de esta raíz, al desarrollar todo lo que le va a quedar ahí adentro, va a obtener esto, y cuadrado más 32. Una vez tiene eso, pues hay que analizar que esta parte tiene que ser mayor o igual que 0 para que el discriminante no nos dé negativo y no se nos vuelva un número no real. Entonces, teniendo eso, y cuadrado tiene que ser mayor que menos 32 y la raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto, el recorrido de esa función que nos han dado debe de ir desde 0 hasta más infinito. Y si usted la grafica en GeoGebra, en efecto va a ver que va a tener una función de esa forma. Voy a tratar de hacerla acá. La función. Y nos quedaría f de x igual a 3x menos 7 sobre la raíz cuadrada de 1 más 3x. Y es esta parte que tenemos ahí. Esta sería nuestra función. Entonces, vamos a estar diciendo que para que eso se cumpla, pues vamos a tomar solo la parte positiva desde 0 hasta más infinito, porque si no, no se nos va a estar cumpliendo la función. Entonces, eso es lo que tendríamos que asegurar nosotros en esta parte, que la función toma los valores desde 0 hasta más infinito. La función va a ser solamente creciente y va a crecer desde menos un tercio
hasta más infinito. Eso va a estar creciendo la función y no va a decrecer en ninguna parte. Para encontrar la intersección con el eje X y con el eje Y, pues se procede de una misma forma como lo hemos estado haciendo anteriormente. Trata usted de encontrar cuáles son esos puntos de corte con los ejes coordenados para que practique. La forma es la misma. Y vamos a pasar a ver ahora para que no quede esto sin verlo, ya que va a entrar en el parcial la parte de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Esto es lo que hemos estado haciendo. Vamos a decir que una función va a ser inyectiva si a cada elemento del rango, es decir, a cada uno de acá, le corresponde un elemento del dominio de A. Es decir, si existen dos elementos x1 y x2 que pertenecen al dominio de F, donde estos van a ser distintos, cuyas imágenes también van a ser distintas, lo que es equivalente a decir que f de x evaluado en 1 menos va a ser igual a f de x evaluado en 2, entonces las preimágenes van a ser iguales, que es la forma más práctica para determinar si una función es inyectiva o no. Para determinar si una función es sobreyectiva, ¿qué se hace? Va a ser sobreyectiva si, solo si para todo elemento del conjunto de llegada existe un elemento en el conjunto de partida tal que la función va a ser real. Esto quiere decir que todo elemento de B es imagen por lo menos de un elemento de A, es decir, que la función que va de A en B es sobreyectiva si el rango de F es igual al codominio del conjunto de llegada. Eso es lo que nos está diciendo. Si esos no son iguales, entonces vamos a decir que la función no es sobreyectiva. Y si se cumple la inyectividad y la sobreyectividad, pues la función va a ser biyectiva. Y tenemos dos ejemplos para este caso. Determinar si las siguientes funciones son inyectivas y sobreyectivas. Y la primera que nos dan es x cuadrado más 7. Entonces vamos a pasar a ver esa partecita. A ver si son biyectivas y sobreyectivas. Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 7. Para la inyectividad, vamos a comenzar con eso. Inyectividad. Para eso vamos a determinar que las imágenes, que si las imágenes son iguales, las preimágenes deben de ser iguales. Vamos a tomarnos un f de A igual a un f de B. ¿Qué significa? Vamos a evaluar A en esta función, vamos a evaluar B en esta función para encontrar quién es A y quién es B. F de A me quedaría A al cuadrado más 7. ¿Y F de B cómo nos quedaría? B al cuadrado más 7. B al cuadrado más 7. Ahora que ya tenemos eso, vamos a... ¿Qué cree que se nos puede ir de esta ecuación que tenemos ahí? El 7. Se nos va el 7, ¿verdad? Y nos va a quedar A al cuadrado igual a B al cuadrado. Ahora, ¿será que A va a ser igual que B? ¿Qué sucede si nosotros sacamos raíz cuadrada?
queda A igual a B. No nos va a quedar A igual a B. Puede que nos quede en algún caso que A es igual a B, pero puede que también quede que A es igual a menos B o viceversa. Es decir, vamos a tener este caso. Que B sea igual a más o menos A, puede tomar los dos valores, no solo uno, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que A vale 7, A al cuadrado sería 49, nos va a dar B cuadrado. Si A vale menos 7 al cuadrado, nos va a dar 49, que estamos diciendo que ese sería el valor de B. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y como no llegamos a que sean iguales, vamos a concluir que no es inyectiva. Para la sobreyectividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, según la definición, nos dice que hacemos y igual a f de x. Esto es y igual a x al cuadrado más 7. Estas funciones las estamos tomando de R en R. Siempre que no nos den de dónde a dónde va la función, las vamos a asumir que va de R en R. Entonces, tenemos y igual a x al cuadrado más 7. Eso es lo que nos indica la sobreyectividad que vamos a hacer. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a despejar o tratar de despejar a x. Para ello, el 7 está sumando en la parte derecha, lo vamos a mandar a restar a la parte izquierda y nos va a quedar de esta forma. Ahora, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados y nos va a quedar más o menos la raíz cuadrada de y menos 7. Esto va a ser igual a x. Y de nuevo vamos a analizar qué valores son los que puede tomar esta parte. Como solo estamos trabajando en la parte, no tenemos una parte racional, entonces y menos 7 puede ser mayor o igual que 0. Y de esa forma tenemos que y va a ser mayor o igual que 7. ¿Qué tenemos que va a ser el rango entonces de esa función? ¿De dónde va a ir el rango de esa función? Desde 7 hasta más infinito. Desde 7 hasta más infinito, ¿verdad? Y esto es distinto del ámbito que habíamos dicho que era de la función, que son los números reales. Entonces, como no son iguales, concluimos que no es sobreyectiva la función. No es sobreyectiva y por lo tanto la función no es biyectiva. Ahora, el otro es de la siguiente forma. F de x, ya para ir terminando, igual a la raíz cuadrada de x. Vamos de nuevo a probar la inyectividad. Vamos a hacer f de a igual a f de b. ¿Quién es f de a entonces? Raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de a. ¿Quién va a ser f de b? Raíz cuadrada de b. Ahora, nosotros no queremos raíz cuadrada de a ni raíz cuadrada de b. Para deshacernos de ello, vamos a elevar a ambos lados al cuadrado.
Al elevar al cuadrado, ¿qué obtenemos? A igual B. A es igual a B. Y por lo tanto, concluimos que es inyectiva. Ahora vamos con la sobreyectividad. Para eso vamos a hacer y igual a f de x. Pero esto no es otra cosa que hacer y igual a la raíz cuadrada de x. Nosotros no queremos la raíz cuadrada de x, queremos a x nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado y nos queda y al cuadrado igual a x. ¿Cuál va a ser entonces el rango de esa función? ¿Qué valores puede tomar y? Debería ser los reales. Serían los reales, ¿verdad? El rango de la función es igual a los reales. Y como estábamos trabajando, dijimos desde un inicio, en los reales, entonces esta es sobreyectiva. De esta forma concluimos que esta función es biyectiva. De esta función si es biyectiva porque cumple con ser inyectiva y sobreyectiva. Si no cumpliera una de las dos, entonces la función dejaría de ser biyectiva porque debe de cumplirse las dos condiciones. En resumen, este día hemos visto lo que es el dominio de una función. Vimos cómo calcularlo cuando la función es una función polinomial. Vimos cómo calcularlo cuando tenemos una raíz cuadrada. Dijimos que en ese caso vamos a, si tenemos la raíz cuadrada de x más algo o menos algo, ¿qué vamos a hacer? En este caso hay que analizar ese x más o menos algo y decir que eso va a ser mayor o igual a 0 para encontrar el dominio. Si tenemos una función racional, entonces debemos de analizar el denominador que b sea distinto de 0 para que la función no se nos indefina. Si tenemos una función racional y involucra lo que es una raíz en el denominador, hemos dicho que vamos a hacer si tenemos x más o menos algo, hemos dicho que vamos a decir que este x más o menos algo debe de ser estrictamente mayor que 0 para que el denominador no se nos indefina. Lo hemos visto lo que era el rango. Vimos también donde crece y decrece una función. Vimos cuando una función es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, puntos de corte, con los ejes. Eso es lo que hemos visto este día en lo largo de esta tutoría. En eso se estaría resumiendo todo esto y
Si se fija, a partir del dominio, encontramos dónde crece y dónde decrece la función, casi van amarrados esos dos temitas, y eso es lo que hemos visto en esta tutoría. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto. No sé si hay alguna duda. No solamente que para la inyectividad los dos A debe ser igual a B, ¿verdad? Exacto. Y en la sobreinyectividad se debe buscar que el rango sean los números reales. Si estamos trabajando con números reales, deben de ser los números reales. Debemos de verificar que el rango coincida con los números reales. Aquí no coincidía, aquí sí coincide. No hay más dudas entonces. Bueno, nada más recordarle que ya estamos a la puerta de lo que es el primer examen parcial. Hay que irse preparando, estudiar las unidades correspondientes según las fechas. Va el examen parcial, va para el 17 de octubre, es decir, para el próximo domingo. De mañana en 8 tendríamos el primer examen parcial para que esté preparado, y la autoevaluación 2 que va a ser el 13 de octubre. El miércoles 13 de octubre va a ser la autoevaluación 2 y el 17 el parcial. No sé si ya le aparece la nota de la autoevaluación 1. Sí, ya me apareció. Vaya, sí, porque yo estuve revisando y ya estaba calificada, automáticamente se calificaba. Sí, pero me apareció hasta que ya había pasado el tiempo para hacerlo. Ya para Ajá, revisar. sí, exacto, para que no... El detalle está que a veces algunos chicos pues comparten las soluciones, y para evitar eso, entonces no les aparecía antes. Vaya, Y ajá, dígame. el parcial, ¿cuántos ejercicios trae? ¿Y cuánto tiempo? Fíjese que eso sí no le sabría decirle, porque no soy yo la que diseña el parcial. Yo veo el parcial justo cuando ustedes lo van a iniciar también. Sí, es que a veces trae algunos errores, ¿verdad? Y también los ítems no están bien explicados algunos. Sí, no, pero yo voy a estar pendiente por cualquier consulta que ustedes tengan y me dicen, con gusto les estaría ahí apoyando. Sí, y no solo en esta materia, en otras materias también que, digamos, vaya, pide algo y no hay cómo sacarlo. Sí, sí, Pregunta, es cierto, tiene mucha razón en eso, pero por cualquier cosa, el día del parcial sí voy a estar bastante pendiente por cualquiera de los medios que usted use, plataforma, correo, WhatsApp, del que le sea más inmediato, me puede consultar y ahí voy a estar ahí pendiente. bueno. Sí, pero sí, ahí sí le quedó mal, no sabría decirle cuántos va a traer o cuánto tiempo. El tiempo creo que son 2 horas, pero no sé si vayan a dar más o qué. Tampoco no sé si va a ser en línea o va a ser un PDF que se les va a estar subiendo. Eso no lo desconozco por el momento. Así que lo invito a que revise la unidad 1 y la unidad 2, que son lo que viene en el parcial.
para que vaya estudiando. Bueno, si ya no hay más duda, lo dejo. Creo que tiene otra clase a continuación. Le deseo que pase un buen fin de semana y éxitos en todos sus labores. Muchas gracias. Igualmente, pase buen día. Gracias.